Imagina por un momento que todo lo que amas desaparece en un solo día. Tu familia, tus posesiones, tu salud, tu dignidad. Todo se desvanece como humo en el viento del desierto. ¿Qué quedaría de tu fe cuando el cielo se vuelve de bronce y Dios guarda silencio? Esta es la historia más inquietante jamás contada, donde un hombre justo enfrentó el abismo más oscuro del sufrimiento humano. En la tierra de Uz, bajo el sol implacable del oriente, vivía un hombre cuyo nombre resonaba como un canto de santidad entre todas las tribus. Job era su nombre, y no había otro como él en toda la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, así lo describía el Altísimo mismo. Su vida era la imagen perfecta de la bendición divina. 7 hijos varones y 3 hijas formaban su descendencia. 7,000 ovejas cubrían los campos como nubes blancas. 3,000 camellos cruzaban el desierto cargando riquezas de ciudad en ciudad. 500 yuntas de bueyes araban campos que producían cosechas abundantes. Pero la prosperidad de Job no era su mayor tesoro. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de oro las montañas, se levantaba para interceder por sus hijos. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante las celebraciones. Esta rutina revelaba algo más profundo que religiosidad, una comunión genuina con el Eterno. Job no sabía que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser probada de una manera que ningún ser humano había experimentado jamás. La tormenta más feroz de su vida estaba por desatarse, no para destruirlo, sino para revelar de qué madera estaba hecho su corazón. Un día, algo extraordinario sucedió en los cielos. Los hijos de Dios se presentaron delante del trono del Altísimo. Entre ellos, como una sombra siniestra, apareció Satanás, el acusador, el adversario. Su presencia traía consigo el olor del engaño y la destrucción. Había estado rondando la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. La voz del Todopoderoso cortó el silencio celestial como trueno. ¿De dónde vienes? No era pregunta por ignorancia, sino una exposición de la naturaleza inquieta del enemigo. Satanás había estado observando, calculando, planeando. Su respuesta reveló su esencia, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios pronunció palabras que cambiarían el destino de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el testimonio del mismo Creador sobre su criatura. Como un padre orgulloso mostrando los logros de su hijo, el Señor presentó a Job como ejemplo perfecto de integridad humana. Pero el acusador no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza desde el principio, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Era una apuesta cósmica sobre la naturaleza misma de la fe humana. La insinuación era devastadora. Satanás sugería que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios tenía precio. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. El enemigo apostaba que la fe de Job se desmoronaría como castillo de naipes si perdía sus bendiciones. Y Dios aceptó el desafío con límites precisos. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. El acusador salió de la presencia divina con un permiso limitado pero terrible. Podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. La apuesta no era sobre Job solamente, era sobre toda la humanidad. ¿Puede alguien amar a Dios por quien Él es y no por lo que puede darle? Existe la fe desinteresada. Es posible bendecir el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la ceniza.
Estas preguntas resonaban en las cortes celestiales mientras la tierra estaba a punto de presenciar una demostración de fe que atravesaría los siglos. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban según su costumbre, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado para proveer. Las risas llenaban el aire, el vino corría libremente. Job, fiel a su rutina, probablemente planeaba los sacrificios que ofrecería al día siguiente. No tenía idea de que ese sería el último día que vería a sus hijos con vida. El primer mensajero llegó corriendo, cubierto de polvo y sangre, con el rostro desfigurado por el terror. Estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. El golpe cayó como rayo en cielo despejado. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas habían desaparecido en minutos. Los criados que las cuidaban yacían muertos. Años de trabajo se esfumaron como vapor. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla orquestada desde las sombras. Aún estaba hablando el primer mensajero cuando apareció otro, tambaleándose, con las ropas chamuscadas. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva. 7,000 ovejas, el corazón de su riqueza ganadera, habían sido destruidas por fuego celestial. La descripción era aterradora. Fuego de Dios. Parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto contra Job. La velocidad de los ataques sugería coordinación sobrenatural, como si fuerzas invisibles hubieran orquestado la destrucción simultánea desde diferentes direcciones. La mano del acusador se movía con precisión diabólica. Todavía no terminaba de hablar cuando llegó un tercer mensajero, jadeando, con heridas que sangraban. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. 3,000 camellos, fundamentales para el comercio en el desierto, habían sido robados. 3 golpes consecutivos habían destruido la prosperidad de toda una vida. Pero Satanás había guardado lo peor para el final, sabiendo que el corazón de un padre puede soportar la pérdida de riquezas, pero se quiebra ante la muerte de sus hijos. El cuarto mensajero traería la noticia que haría parecer insignificantes todas las anteriores. Entre tanto que éste hablaba, llegó otro corriendo, con el rostro pálido como la muerte. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la nueva. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier tormenta. 10 hijos, 10 vidas, todo su futuro, su legado, su descendencia, sepultado bajo los escombros en un instante. El viento sobrenatural, la tempestad imposible, había cumplido el propósito final del acusador. Era un bombardeo emocional calculado para destruir cualquier vestigio de fe. Cada mensajero terminaba con las mismas palabras. Solamente escapé yo para darte la nueva. Como si hubieran sido preservados específicamente para traer el dolor a Job. No había tiempo para recuperarse de una tragedia antes de que llegara la siguiente. Era una estrategia del infierno. Primero los bueyes, luego las ovejas. Después los camellos, finalmente los hijos. Job se encontró transformado en minutos de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. Las riquezas acumuladas durante décadas se habían desvanecido. Los hijos criados con amor yacían muertos. Los criados que dependían de él habían perecido. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había convertido en ceniza y polvo. Entonces Job se levantó. Sus movimientos eran lentos, deliberados.
como los de un hombre caminando en un sueño. Rasgó su manto en señal del luto más profundo. Rasuró su cabeza según la costumbre de los afligidos, y entonces hizo algo que dejó al cielo y al infierno sin palabras. Se postró en tierra y adoró. En el momento de mayor pérdida de su vida, cuando todo razonamiento humano gritaba que maldijera al cielo, Job adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Sus labios pronunciaron palabras que atravesarían los siglos como eco de fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. La declaración cortaba como espada de doble filo. Job reconocía que todo lo que había tenido era regalo de Dios, y que Dios tenía derecho soberano a retirarlo. Sea el nombre de Jehová bendito. Ni siquiera en la pérdida total podía este hombre dejar de bendecir el nombre del Altísimo. El texto sagrado registra una declaración crucial. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de la magnitud de la tragedia, a pesar del dolor indescriptible, Job no pecó contra Dios con sus labios ni en su corazón. La primera ronda de la prueba había terminado con victoria para la fe. Satanás había fallado rotundamente. Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, que la verdadera fe no dependía de las circunstancias. Había bendecido el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador, derrotado pero no rendido, tenía otro plan más siniestro. Otro día, los hijos de Dios se presentaron nuevamente delante del trono celestial. Entre ellos, Satanás regresó con el rabo entre las patas, pero no derrotado. Su primera estrategia había fallado, pero tenía una carta más que jugar. La batalla estaba lejos de terminar. La voz del Todopoderoso rompió nuevamente el silencio. ¿De dónde vienes? La misma pregunta, pero ahora con un trasfondo diferente. Satanás había estado observando a Job, estudiando su reacción, buscando alguna grieta en su armadura espiritual. Su respuesta fue idéntica, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios repitió su testimonio sobre Job, pero esta vez con una adición triunfante que debió haber quemado los oídos del acusador. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Todavía retiene su integridad. Esas palabras resonaban como campanas de victoria en el cielo. A pesar de haber perdido todo, Job seguía siendo íntegro. La primera prueba había demostrado que su fe no dependía de sus posesiones. El acusador había sido humillado públicamente en las cortes celestiales. Pero Satanás lanzó una segunda acusación aún más cínica que la primera. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era un proverbio que significaba que la gente sacrificaría cualquier cosa para salvar su propia vida. La nueva apuesta era escalofriante. Según el enemigo, Job había soportado la pérdida de sus bienes porque su propia vida no había sido amenazada. El instinto de supervivencia, argumentaba el acusador, era más fuerte que cualquier fe. Si Job sufría en su propio cuerpo, si experimentaba dolor físico constante, si su vida pendía de un hilo, entonces seguramente maldeciría a Dios. Dios aceptó nuevamente el desafío con el mismo límite inquebrantable. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. El acusador podía atacar el cuerpo de Job, podía infligir cualquier dolor físico, pero no podía matarlo. La vida de Job debía ser preservada para que la prueba fuera completa.
Satanás salió de la presencia de Dios e inmediatamente hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No fue una enfermedad común, sino una aflicción sobrenatural diseñada para causar el mayor sufrimiento posible sin causar la muerte. Era tortura física en su forma más pura. La enfermedad cubrió todo su cuerpo sin dejar un solo lugar sin llagas. Úlceras dolorosas brotaban por toda su piel. Picazón insoportable lo atormentaba día y noche. Fiebre consumía su cuerpo. Pesadillas asaltaban su sueño. Su aliento se volvió fétido. Su peso se desplomó. Su rostro se desfiguró hasta hacerse irreconocible. Job tomó una teja para rascarse y se sentó en medio de ceniza. La imagen es desgarradora más allá de las palabras. El hombre que había sido el más respetado del Oriente ahora se sentaba en el basurero de la ciudad. Usaba un pedazo de cerámica rota para rascar sus llagas abiertas. Las cenizas donde se sentaba eran el lugar donde se quemaba la basura y donde los afligidos iban a lamentarse. Se había convertido en un espectáculo, un objeto de horror para todos los que lo conocían. Los que antes lo respetaban, ahora cruzaban al otro lado del camino para evitarlo. Los niños que antes lo saludaban con reverencia, ahora le lanzaban piedras desde la distancia. Era un muerto viviente, un testimonio ambulante del sufrimiento humano. Entonces llegó el golpe que ningún enemigo externo podría haber dado. Su propia esposa, viendo su condición desesperada, quebrada por el dolor de perder a sus 10 hijos y ver a su esposo reducido a un despojo humano, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No podemos juzgarla con dureza. Ella también había perdido a sus 10 hijos. También había visto desaparecer su seguridad económica. Ahora veía al hombre fuerte en quien había confiado, reducido a un esqueleto cubierto de llagas. Su consejo tenía una lógica desesperada. Si Job maldecía a Dios, Dios lo mataría, acabando con su sufrimiento. La respuesta de Job fue firme pero no cruel. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Su argumento era lógico y profundo. Si aceptamos las bendiciones de Dios cuando vienen, ¿no deberíamos aceptar también las pruebas cuando llegan? Nuevamente, el texto enfatiza la victoria de Job. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Había pasado la segunda prueba. Su fe no dependía de su bienestar físico. Ni la pérdida total de bienes, ni el dolor físico extremo pudieron quebrar su integridad. Satanás había fallado por segunda vez, pero Job era humano, y el peso de tanto sufrimiento comenzaba a hacer efecto. Aunque no maldijo a Dios, pronto comenzaría a hacer preguntas muy difíciles. El drama estaba lejos de terminar. La batalla ahora vendría no del acusador externo, sino de su propia alma torturada por el silencio divino. La noticia de la tragedia de Job se extendió como fuego por todo el Oriente. 3 de sus amigos más cercanos, hombres de posición y respeto en sus respectivas regiones, decidieron hacer un viaje para consolarlo. Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita convinieron en venir juntos. Sus intenciones eran nobles, sus corazones estaban en el lugar correcto, pero lo que harían a continuación demostraría una verdad dolorosa. A veces los amigos bien intencionados pueden causar más daño que los enemigos declarados. A veces la teología sin compasión se convierte en el peor tipo de violencia contra un alma que sufre. La religión sin misericordia puede ser más cruel que cualquier persecución. Cuando llegaron y alzaron los ojos desde lejos, no lo reconocieron. El hombre que había sido la imagen misma de la prosperidad y la dignidad, ahora era irreconocible. La enfermedad había desfigurado su rostro tan completamente que sus amigos más cercanos no podían identificarlo. La transformación era total, devastadora, imposible de procesar.
Su reacción fue inmediata y visceral. Lloraron a gran voz. No fueron lágrimas silenciosas, sino un llanto profundo que brotaba del shock de ver a su amigo en tal condición. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, gestos tradicionales de luto extremo. Su dolor era genuino, su compasión real. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Esta es una de las imágenes más poderosas del libro. 4 hombres sentados en silencio total durante una semana completa. Durante 7 días y 7 noches simplemente estuvieron presentes. No intentaron explicar. No ofrecieron consejos prematuros. No minimizaron el dolor. Reconocieron que había situaciones donde las palabras son inadecuadas, donde la presencia silenciosa es el regalo más grande que se puede ofrecer. Este fue paradójicamente su momento de mayor sabiduría. Si la historia hubiera terminado ahí, serían recordados como los mejores consoladores de la historia. Pero desafortunadamente el silencio se rompió. Después de 7 días, Job abrió su boca. No para maldecir a Dios como Satanás esperaba, sino para maldecir el día de su nacimiento. En un torrente de poesía dolorosa, expresó su deseo de nunca haber existido. Sus palabras eran el grito de un alma en agonía total. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job no cuestionó a Dios directamente, pero cuestionó el valor de la existencia misma. Deseaba que el día de su nacimiento fuera borrado del calendario, que nunca hubiera sido parte de la creación. Describió la muerte como un descanso deseado, un alivio de la tortura de vivir. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo? Era la pregunta de un hombre que no entendía por qué la vida continuaba cuando todo lo que valía la pena vivir había desaparecido. ¿Por qué el sol seguía saliendo? ¿Por qué el corazón seguía latiendo? ¿Por qué el aliento seguía entrando y saliendo de sus pulmones? Fue entonces cuando Elifaz, aparentemente el mayor y más respetado del grupo, decidió que el silencio había durado suficiente. Su respuesta iniciaría una serie de discursos que revelarían una teología defectuosa y una comprensión superficial del sufrimiento. El consuelo estaba a punto de convertirse en acusación. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Elifaz comenzó con una disculpa, reconociendo que sus palabras podrían ser molestas. Sin saberlo, estaba profetizando exactamente lo que sucedería. Sus palabras no solo serían molestas, serían como sal en heridas abiertas. Su argumento era aparentemente lógico, pero fundamentalmente errado. ¿Quién siendo inocente se perdió? ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz estaba aplicando la teología de la retribución. Los buenos son bendecidos, los malos sufren. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, debía haber algún pecado oculto. Bildad siguió con un argumento similar, pero más directo y cruel. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en el lugar de su pecado. Con una insensibilidad que cortaba como cuchillo, sugirió que los 10 hijos de Job habían muerto porque habían pecado. El dolor de esta acusación debe haber sido casi insoportable para un padre en duelo. Zofar fue aún más brutal en su juicio. Oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Según Zofar, Job ni siquiera estaba recibiendo todo el castigo que merecía. Estos 3 hombres, con las mejores intenciones, se convirtieron en lo que Job llamaría consoladores molestos.
representaban una teología que no podía lidiar con el misterio del sufrimiento inexplicable. Para ellos, todo dolor tenía que tener una explicación moral directa. El pecado siempre llevaba al sufrimiento. El sufrimiento siempre indicaba pecado. Era una ecuación simple, ordenada, pero completamente falsa. Job respondió con frustración creciente: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Los acusó de torcer la verdad, de ser como torrentes que fallan cuando más se necesitan. Estos hombres que habían venido a traer consuelo ahora se habían convertido en acusadores más crueles que cualquier enemigo. Su teología los había cegado a la compasión. El problema fundamental de los amigos de Job era que estaban más interesados en defender su teología que en entender a su amigo. Tenían respuestas prefabricadas para preguntas que nunca habían experimentado personalmente. Su error no era malicioso, pero era devastador. En lugar de sentarse con Job en el misterio de su dolor, intentaban resolverlo con fórmulas religiosas simplistas. En lugar de ofrecer presencia compasiva, ofrecían juicio disfrazado de sabiduría. Acusaban a un hombre inocente de pecados imaginarios para proteger su entendimiento ordenado del universo. No podían aceptar que los justos sufren, que el dolor no siempre tiene una explicación moral simple, que Dios permite misterios que desafían nuestras categorías teológicas. La lección es clara y dolorosa. A veces, el mejor consuelo es el silencio compasivo, y las explicaciones teológicas pueden ser el peor tipo de violencia contra un alma que sufre. Los primeros 7 días de silencio fueron el verdadero ministerio de estos hombres. Todo lo que dijeron después solo añadió peso a la carga de Job. Después de soportar los sermones incesantes de sus amigos, después de ser acusado de pecados que no había cometido, después de que su dolor fuera minimizado y su integridad cuestionada, Job llegó a un punto de quiebre. Ya no podía mantener la compostura diplomática. Su alma gritaba por ser escuchada, su dolor demandaba expresión. «Oh, quién diera que mis palabras fuesen ahora escritas, quién diera que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre». Job tenía una intuición profética de que sus palabras tenían importancia eterna, que su experiencia no era solo personal, sino universal para todo aquel que sufre sin explicación. Sin saberlo, estaba pidiendo exactamente lo que Dios haría: preservar sus palabras para todas las generaciones futuras. Su grito de dolor se convertiría en uno de los textos más estudiados y consoladores de toda la literatura humana. Miles de millones de personas, a través de los siglos, encontrarían en sus palabras el eco de su propio sufrimiento. Job comenzó a dirigirse directamente a Dios, ya no a través de mediadores, ya no con la cortesía diplomática que había usado con sus amigos. Era el momento de la honestidad brutal, del alma desnuda ante su Creador. Si Dios estaba escuchando, necesitaba oír la verdad sin filtros de un corazón quebrantado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Esta pregunta penetra hasta el corazón del sufrimiento humano. Job se sentía abandonado por el mismo Dios al que había servido fielmente toda su vida. No era solo el dolor físico lo que lo torturaba, sino el silencio divino. Dios parecía haberse escondido, tratando a su siervo fiel como si fuera su enemigo. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job sentía que Dios mismo lo había tomado como blanco. No eran fuerzas naturales o circunstancias aleatorias las que lo atacaban, sino el mismísimo Todopoderoso. Esta percepción lo llenaba de terror existencial. Si Dios era su enemigo, ¿quién podría ayudarlo? Pero entonces, en medio de su dolor más profundo, Job proclamó una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia.
Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En medio de la oscuridad total, Job tuvo una visión del futuro. Vio más allá de su sufrimiento presente, más allá de su muerte física, hacia una vindicación futura. Sabía que había alguien que lo defendería, que su caso no estaba perdido eternamente. Esta esperanza no era vaga o general, sino intensamente personal, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía que él mismo, con sus propios ojos, vería a su Redentor. Esta fe en medio de la desesperación es lo que hace a Job uno de los hombres más extraordinarios de la historia sagrada. La tensión entre la esperanza y la desesperación continuaba desgarrando su alma. En un momento declaraba fe en su vindicación futura. Al siguiente clamaba por la muerte como único alivio. ¿Por qué no me escondiste en el Seol y me encubriste hasta que pasara tu ira? Deseaba poder esconderse hasta que la tormenta pasara. Sus preguntas se volvían cada vez más audaces. No son pocos mis días. Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Job le estaba pidiendo a Dios que lo dejara en paz, que detuviera el ataque, que le diera al menos un pequeño respiro antes de morir. Era una petición desesperada de alguien que había llegado al límite absoluto de su resistencia. El hombre más fuerte tiene un punto de quiebre, y Job estaba allí. Pero lo notable es que incluso en este punto nunca pecó contra Dios. No blasfemó, no renunció a su fe, no maldijo el nombre del Altísimo. Job mantuvo su integridad sin sacrificar su honestidad emocional. Sus preguntas no eran blasfemias, eran el grito genuino de un corazón humano que buscaba sentido en medio del caos. Sus cuestionamientos no negaban la existencia o la bondad de Dios, sino que buscaban desesperadamente entender sus caminos incomprensibles. Se convirtió en la voz de todos los que han sufrido sin explicación, de todos los que han clamado al cielo sin recibir respuesta inmediata, de todos los que han luchado por mantener la fe cuando todo parecía indicar que Dios los había abandonado. Su honestidad brutal ante Dios se convertiría en modelo para todos los creyentes en crisis. Job demostró que es posible ser fiel y honesto al mismo tiempo, que Dios prefiere nuestros gritos auténticos a nuestras sonrisas religiosas fingidas. No necesitamos pretender que todo está bien cuando nuestro mundo se está desmoronando. Dios puede manejar nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestro dolor expresado sin filtros. Después de 37 capítulos de debate, después de que Job había agotado sus preguntas y sus amigos habían gastado todos sus argumentos, después de que un joven llamado Eliú había dado su propio discurso tratando de defender a Dios, algo extraordinario sucedió. El cielo se rasgó. La atmósfera se cargó de poder sobrenatural. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. No desde una brisa suave, no desde una voz pequeña y delicada, sino desde un remolino que sacudía la tierra y llenaba el aire de majestad y poder. La llegada de Dios no fue silenciosa ni gentil. Fue una manifestación que dejó claro inmediatamente quién era el que hablaba. El torbellino envolvió el lugar donde Job se sentaba. De en medio de esa tormenta sobrenatural, la voz del Creador del universo comenzó a hablar. El silencio que había torturado a Job durante tanto tiempo, finalmente se rompió. Pero no con explicaciones, sino con preguntas que revelarían su total ignorancia sobre los asuntos más básicos del universo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera pregunta de Dios fue directa y penetrante. No era una pregunta por ignorancia, sino retórica, poniendo todo en perspectiva. Job
había hablado mucho sobre los caminos de Dios, pero según el Altísimo, había oscurecido el entendimiento con palabras que carecían de sabiduría verdadera. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios invitó a Job a prepararse para un intercambio, pero no sería Job quien haría las preguntas. Era el momento de que el Creador examinara a la criatura. Era tiempo de que el alfarero interrogara al barro sobre sus diseños. Y entonces comenzó una serie de preguntas que humillarían toda arrogancia humana y revelarían la vastedad de la ignorancia del hombre ante la sabiduría divina. Cada pregunta era como un trueno que sacudía los fundamentos del entendimiento humano. Cada interrogante exponía la pequeñez de la criatura ante la grandeza del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La primera pregunta fue sobre los orígenes. Job no había estado presente cuando Dios colocó los cimientos del mundo. No había sido consultado, no había contribuido, ni siquiera había sido testigo. Su perspectiva estaba limitada por su experiencia temporal y finita. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios describió la creación como un proyecto de construcción gigantesco, donde cada medida había sido calculada con precisión divina. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La imagen es gloriosa. La creación del mundo fue un evento que hizo cantar a las estrellas y gritar de gozo a los ángeles. Job no había estado allí, no había participado en esa celebración cósmica. Su visión del universo era como la de una hormiga tratando de entender los planos de un arquitecto. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dios habló de su control sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El océano, que para los humanos representa poder incontenible, para Dios era como un bebé al que se le ponen límites. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El mar, símbolo del caos y la destrucción, obedecía órdenes divinas. Tenía límites que no podía traspasar. El mismo poder que controlaba los océanos estaba a cargo de la vida de Job. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dios preguntó si Job había tenido alguna vez control sobre los fenómenos más básicos de la vida diaria. ¿Había ordenado alguna vez al sol que saliera? ¿Había dirigido las estrellas en sus órbitas? ¿Había controlado las estaciones del año? Las preguntas continuaron como cascada imparable. Cada una revelaba áreas de la creación donde la sabiduría y el poder humano eran totalmente inadecuados. La luz, las profundidades del mar, las puertas de la muerte, la vastedad del universo, los fenómenos meteorológicos, todo estaba bajo control divino, pero fuera del entendimiento humano. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Incluso los fenómenos que Job podía observar, como la nieve y el granizo, tenían propósitos y sistemas que no comprendía. ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Las fuerzas más fundamentales de la naturaleza operaban según leyes que Job no había establecido ni podía controlar. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos para hacer llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre? Dios revelaba que su cuidado se extendía más allá de las necesidades humanas.
Hacía llover sobre desiertos donde no había gente, demostrando que el universo no giraba alrededor de los seres humanos. Había propósitos divinos que trascendían completamente los intereses de la humanidad. El cosmos era más grande, más complejo, más misterioso de lo que cualquier mente humana podía comprender. Después de humillar a Job con preguntas sobre la creación inanimada, Dios dirigió su atención hacia el reino animal, pero no habló de criaturas comunes. En su lugar, presentó dos bestias tan extraordinarias, tan poderosas, tan imposibles de dominar por manos humanas, que desafiaban toda comprensión. Eran símbolos del poder creativo divino que estaba completamente fuera del control humano. Mira ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Dios presentó la primera criatura con una declaración sorprendente, el cual hice como a ti. Behemoth era obra de las mismas manos que habían formado a Job, pero era completamente diferente en naturaleza y propósito. Era una criatura de dimensiones colosales. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Esta no era una descripción de ningún animal conocido. Una cola que se movía como un cedro sugería algo de tamaño inimaginable. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Behemoth no era solo grande, sino prácticamente indestructible. Su estructura ósea era como metal, sus extremidades como barras de hierro forjado. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Esta declaración es crucial. Behemoth era el principio de los caminos de Dios, una obra maestra de la creación divina. Solo su creador podía acercarse a él con una espada. Ningún ser humano tenía el poder para domar o destruir a esta criatura. Era un testimonio viviente del poder creativo que está completamente fuera del alcance humano. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retoza allá. La criatura era tan grande que montañas enteras servían como su pasto. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo el Jordán se estrelle contra su boca. Incluso las inundaciones más poderosas no perturbaban a Behemoth. El río Jordán, en toda su furia, no era más que una molestia menor para esta criatura colosal. ¿Lo tomará alguno por sus ojos o le horadará la nariz con garfios? Entonces Dios presentó una segunda criatura aún más aterradora, Leviatán. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás garfio en sus narices y horadarás con espina su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Las preguntas eran sarcásticas. Los métodos humanos de pesca eran ridículamente inadecuados para esta bestia. Leviatán no podría ser domesticado como un animal común. No rogaría por misericordia. No podría ser entrenado para servir. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Cortarán de él los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? La idea de Leviatán como mascota o como mercancía era absurda. ¿Llenarás de arpones su cuero o de fisgas de pescar su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. La advertencia era clara. Cualquiera que intentara luchar contra Leviatán se arrepentiría para siempre, si es que sobrevivía para contarlo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su vista se desmayará.
Solo ver a Leviatán era suficiente para hacer que una persona se desmayara de terror. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Y aquí llegó el punto central. Si nadie era lo suficientemente valiente para despertar a Leviatán, ¿quién podía enfrentarse al Dios que lo había creado? De su boca salen antorchas de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Leviatán era una criatura de fuego, como un dragón viviente pero real, no mitológico. Era poder puro, terror encarnado, majestad indomable. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes de debajo de él son como tiesto agudo. Imprime su rastro como trillo en el lodo. Incluso el vientre de esta criatura era como cerámica cortante. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, hace que el abismo parezca cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Leviatán era único en la tierra, sin temor, despreciando todo lo que los humanos consideraban grande y poderoso. Era el rey de todas las criaturas soberbias, un símbolo del poder que está completamente fuera del control humano. El mensaje era claro como el cristal. Si Job no podía entender ni controlar a estas criaturas que Dios había hecho, ¿cómo podía pretender entender o cuestionar los caminos del Creador mismo? Si las criaturas estaban más allá de su comprensión, ¿cuánto más el Creador? Si no podía manejar el barro, ¿cómo podía cuestionar al alfarero? Después de escuchar la voz del Todopoderoso desde el torbellino, después de ser confrontado con preguntas que revelaban la vastedad de su ignorancia, después de contemplar criaturas cuyo poder estaba completamente fuera de su comprensión, Job se encontró en un momento de decisión crucial. El orgullo humano se derritió como cera ante el fuego de la presencia divina. No era el momento de defender su posición, no era el tiempo de explicar su sufrimiento, no era la oportunidad de buscar respuestas a sus preguntas, era el momento de la rendición total ante el Dios que había hablado desde la tormenta. Era tiempo de que el barro se inclinara ante el alfarero, de que la criatura adorara al Creador. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Las primeras palabras de Job fueron una confesión de la omnipotencia divina. Ya no era el hombre que cuestionaba los caminos de Dios, sino alguien que reconocía plenamente el poder absoluto del Altísimo sin reservas ni condiciones. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job citó las palabras exactas que Dios había usado para confrontarlo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Reconocía que había hablado de asuntos que estaban más allá de su comprensión, que había oscurecido el entendimiento divino con su ignorancia humana. La frase «cosas demasiado maravillosas para mí» revela una transformación completa en la perspectiva de Job. Lo que antes había visto como incomprensible e injusto, ahora lo reconocía como maravilloso, aunque estuviera más allá de su capacidad de entender. El misterio ya no era una amenaza, sino una invitación a la adoración. «Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás». Estas palabras repetían la invitación que Dios le había hecho, pero ahora Job las pronunciaba con una actitud completamente diferente. Ya no era el desafío de alguien que demandaba respuestas, sino la súplica humilde de alguien que reconocía su necesidad de ser enseñado por el único sabio. Y entonces vino la declaración más impactante de todo el libro, las palabras que resumían toda la experiencia de Job. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven».
Esta simple oración contiene la clave de toda la transformación. Durante toda su vida había conocido a Dios de segunda mano, a través de tradiciones, enseñanzas, experiencias de otros. Había tenido fe en un Dios que conocía por referencias, pero ahora, en medio del sufrimiento más profundo de su vida, había tenido un encuentro directo con el Todopoderoso. Sus ojos habían visto lo que antes solo había escuchado. La diferencia entre conocimiento intelectual y experiencia personal se había hecho clara de manera dramática e inolvidable. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra aborrezco aquí no significa que Job se odiara a sí mismo. En el contexto hebreo, significaba que se despreciaba a sí mismo en comparación con la gloria divina que había contemplado. Su arrepentimiento no era por pecados específicos, sino por la actitud de cuestionar a Dios desde su perspectiva limitada. Se arrepentía de haber hablado como si fuera igual a Dios, como si tuviera derecho a demandar explicaciones del Creador del universo. El polvo y ceniza no era solo una expresión de humildad, era el reconocimiento de su naturaleza mortal ante el Dios eterno. Se veía como lo que realmente era, una criatura hecha del polvo, dependiente del aliento divino. Este momento de rendición no fue una derrota humillante, sino una liberación gloriosa. Job finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante todo su sufrimiento. No respuestas a sus preguntas, sino la presencia del Dios que estaba más allá de todas las preguntas. La presencia era suficiente, más que suficiente, abundantemente suficiente. La ironía es hermosa. Job había exigido un encuentro con Dios para defender su caso, para probar su inocencia, para obtener justificación. Pero cuando finalmente vio a Dios, ya no necesitaba defenderse. La presencia divina era todo lo que necesitaba. No había explicación del porqué de su sufrimiento. No había revelación de la apuesta cósmica entre Dios y Satanás. No había respuestas teológicas elaboradas. Solo había la presencia abrumadora del Todopoderoso, y eso era infinitamente más que suficiente. En este encuentro, Job aprendió que la verdadera fe no consiste en entender los caminos de Dios, sino en confiar en el carácter de Dios. No se trata de tener todas las respuestas, sino de conocer personalmente al Dios que tiene todas las respuestas. La transformación de Job fue completa. El hombre que había comenzado perfecto en su integridad externa, ahora era perfecto también en su humildad interna. Había pasado de conocer acerca de Dios a conocer a Dios mismo. Esta rendición no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo de una vida nueva, más profunda, más rica. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. El primer acto de Dios, después del encuentro con Job, fue dirigirse a los tres amigos. Su veredicto fue sorprendente y revelador. Estaba enojado con ellos, no con Job. Durante todo el debate, estos hombres habían creído que estaban defendiendo a Dios. Habían argumentado a favor de su justicia, habían explicado sus caminos, habían tratado de justificar sus acciones. Pero según Dios mismo, no habían hablado correctamente de él. En contraste, Job, quien había cuestionado y gritado, había hablado lo recto. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios ordenó un sacrificio específico y designó a Job como intercesor. El hombre que había sido acusado por sus amigos ahora se convertía en su sacerdote. El que había sido juzgado ahora tenía el privilegio de orar por sus jueces. La ironía era perfecta.
Los hombres que habían venido a interceder por Job ahora necesitaban que Job intercediera por ellos. Los consoladores necesitaban consuelo, los maestros necesitaban perdón, los jueces necesitaban misericordia. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Los tres amigos obedecieron humildemente. No discutieron, no protestaron, no trataron de justificar sus palabras. Reconocieron su error y buscaron la intercesión de aquel a quien habían herido con sus discursos insensibles. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job comenzó en el momento exacto en que oró por sus amigos. No cuando se humilló ante Dios, no cuando confesó su ignorancia, sino cuando intercedió por aquellos que lo habían lastimado profundamente. Esta es una lección profunda sobre la naturaleza del perdón y la restauración. A veces nuestro propio sanamiento está conectado con nuestra capacidad de orar por aquellos que nos han herido. El perdón libera al perdonador tanto como al perdonado. La intercesión por nuestros ofensores abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La restauración de Job no fue solo material, sino también social. Las personas que probablemente lo habían evitado durante su enfermedad ahora regresaban a su vida. Traían regalos, pero más importante, traían su presencia y su consuelo. La comunidad que se había dispersado en el tiempo de la prueba ahora se reunía en el tiempo de la restauración. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La bendición material fue exactamente el doble de lo que había tenido antes. Donde antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Sus 3,000 camellos se convirtieron en 6,000. Todo fue restaurado en abundancia doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los hijos fueron restaurados en el mismo número, no en cantidad doble. Algunos interpretan esto como evidencia de que Job volvería a ver a sus primeros 10 hijos en la resurrección, completando así la restauración doble incluso en el área de su descendencia. Los primeros 10 no estaban perdidos, solo estaban esperando. Y llamó el nombre de la primera, Jemima, el de la segunda, Sesia, y el nombre de la tercera, Keren Hapuk. Los nombres de las hijas son significativos. Jemima significa paloma, símbolo de paz. Sesia significa canela, sugiriendo dulzura y valor. Keren Hapuk significa cuerno de antimonio, refiriéndose a un cosmético que embellecía los ojos, símbolo de belleza restaurada. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esta nota sobre la belleza de sus hijas y el hecho de que recibieron herencia, algo inusual en esa cultura, sugiere que la restauración de Job trajo consigo una nueva perspectiva sobre el valor y la dignidad humana. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job vivió el doble de los 70 años que se consideraban una vida completa en aquellos tiempos. Tuvo el privilegio de ver 4 generaciones de descendientes, una bendición extraordinaria en cualquier época, un testimonio de la fidelidad divina. Y murió Job viejo y lleno de días. La descripción final es perfecta en su simplicidad. Job murió viejo y lleno de días, una expresión hebrea que indica una vida completa y satisfactoria.
no murió amargado por su sufrimiento, no murió resentido contra Dios, sino lleno, completo, satisfecho. El hombre que lo había perdido todo ahora lo tenía todo nuevamente, y mucho más. Pero las lecciones del libro de Job trascienden su historia personal. Su experiencia nos enseña verdades eternas sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios que cada creyente debe saber. Primero, aprendemos que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. A veces los justos sufren precisamente porque son justos. Su integridad puede convertirlos en blancos de pruebas especiales. Segundo, descubrimos que Dios no nos debe explicaciones. No tenemos derecho a demandar que justifique sus caminos ante nosotros. Nuestra responsabilidad es confiar en su carácter, no entender sus métodos. El barro no interroga al alfarero sobre sus diseños. La criatura no demanda explicaciones del Creador. La fe verdadera confía sin entender completamente. Tercero, aprendemos que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré, porque su fe estaba fundamentada en quien Dios era, no en lo que Dios hacía por él. Esta es la diferencia entre fe genuina y religiosidad transaccional. La fe verdadera ama a Dios por Dios mismo. Cuarto, vemos que la presencia de Dios es más valiosa que sus regalos. Job encontró satisfacción completa, no en la restauración de sus bienes, sino en el encuentro personal con su Creador. Mis ojos te ven fue más precioso que 14,000 ovejas. La relación superó las posesiones. La comunión trascendió la prosperidad. Quinto, aprendemos que nuestro conocimiento de Dios puede ser tremendamente superficial hasta que pasamos por pruebas profundas. A veces Dios permite el sufrimiento para llevarnos de conocer acerca de Él a conocerlo personalmente. El fuego del sufrimiento quema la religiosidad superficial y revela la fe genuina. El dolor puede ser el camino más directo hacia la presencia divina. La historia de Job no responde todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, pero nos da algo infinitamente mejor. Nos muestra cómo sufrir con fe, cómo mantener la integridad en la crisis, cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros de la experiencia humana. Su grito, «Yo sé que mi Redentor vive», resuena a través de los siglos como declaración de esperanza inquebrantable. Y su confesión final, «Mis ojos te ven», nos recuerda que el objetivo último de toda prueba no es la explicación, sino la revelación del Dios que está más allá de toda explicación. No buscamos respuestas, buscamos al Dios que es la respuesta. No demandamos entendimiento, buscamos al Dios que entiende todas las cosas perfectamente. El secreto de Job, que todo creyente debería saber, no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento. No es una técnica para manipular a Dios. No es un método para garantizar prosperidad. El secreto es este. En medio del dolor más profundo, cuando todo se ha perdido, cuando Dios parece estar en silencio, cuando los amigos se convierten en acusadores, cuando la noche es más oscura, allí, precisamente allí, Dios se revela. No siempre explica el sufrimiento, pero se revela en medio de él. No siempre responde nuestras preguntas, pero se da a conocer personalmente. Y su presencia, su voz desde el torbellino, su gloria revelada en medio de la ceniza, es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. Es el tesoro que hace que todas las pérdidas parezcan insignificantes. Job nos enseña que cuando el cielo se calla, es porque Dios quiere ser oído en el silencio. Cuando Dios permite que todo se desmorone, es porque quiere construir algo nuevo y más profundo. Cuando nos lleva al desierto, es porque allí, lejos de las distracciones, finalmente podemos verlo con claridad. El sufrimiento no es el final, es el camino hacia un encuentro que transformará todo. Así que,
Si estás en medio de tu propio valle oscuro, si has perdido lo que más amas, si Dios parece estar en silencio, si tus amigos te han abandonado o peor aún, te han acusado, recuerda a Job. Recuerda que el hombre más justo de su generación pasó por el fuego del sufrimiento más intenso. Recuerda que mantuvo su integridad sin entender. Recuerda que Dios eventualmente habló, no con explicaciones, sino con revelación. Recuerda que la restauración vino, pero solo después del encuentro. Recuerda que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, fue el grito de victoria de un hombre que había encontrado lo único que realmente importa, la presencia del Dios vivo en medio de las cenizas de su vida. Que tu historia, como la de Job, termine no solo con restauración material, sino con algo infinitamente más valioso, un conocimiento personal, profundo e inquebrantable del Dios que permite las tormentas para revelar su gloria en medio de ellas. Que puedas decir con Job, yo sé que mi Redentor vive, y que esa certeza sea suficiente sin importar qué tormentas vengan.